marcar toda una generación. ¿Dónde está la iglesia que puede ser la iglesia brillante en ese tiempo para predicar el reino de Dios? Estamos muy listos y preparados para lo que Dios quiere hacer. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a continuar esta serie que se llama La ciudadanía del reino. La ciudadanía del reino. Y Dios quiere hablar a tu vida. Y de la misma manera, por favor, no te desconectes. Toma tu Biblia, toma tu libreta, comparte, haz like, porque Dios nos va a hablar en esta noche. Si son tan amables, quiero compartir esta palabra, Josué capítulo 1, versículo 8. Si va conmigo a la Biblia, Josué 1, 8. Y quiero que usted vea lo que la Biblia nos está enseñando. En la Reina Valera comienza de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Mire esto, dice: haciendo esto, vas a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien diga conmigo: prosperidad y todo me va a salir bien. Diga conmigo: prosperidad y todo me va a salir bien. Comparte esto, haz like y di: yo voy a ser próspero y todo me va a salir bien. Quiero que tú vayas conmigo también a la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, para amplificar un poquito esto, quiero que tú veas esto. Recuerda, tenemos que ver la Biblia no como un libro religioso. Y si me permite, voy a quitarle el libro y le voy a llamar Constitución. Esta es la constitución del ciudadano del reino. Estos son los derechos, los beneficios. Esto es lo que me ampara como un ciudadano. Y mira lo que dice: estudia constantemente este libro de instrucción, esta constitución. Esta constitución, dice, estudia constantemente esta constitución que te da instrucciones. ¿Para qué? Para cómo vivir como ciudadano. Dice: medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solo entonces, mira lo que dice: solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esto es bien importante, que tenemos que entender que como ciudadanos, hemos estado hablando esto, que como ciudadanos sabemos la importancia de los principios y el poder que tiene la ciudadanía. Entendemos también, lo segundo, que cómo ser parte del reino o ser un ciudadano, tenemos que nacer de nuevo o tenemos que ser naturalizados, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero otra de las cosas es: ¿qué responsabilidad tengo y qué beneficios tengo? ¿Qué me ampara? Bueno, en cada país, en cada nación hay una constitución. Esa constitución le dice a cada ciudadano los derechos que tiene como ciudadano, los beneficios también que tiene un ciudadano. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros sabemos que existe una constitución. Nos lo enseñaron cuando estuvimos en la escuela, pero si somos realistas, muchos de nosotros no sabemos ni recordamos lo que dice la constitución, el artículo tal y cuáles son, porque no es algo que practicamos al diario. Pero cuando nos vemos en aprieto o muchas de las veces en situaciones, decimos: bueno, es que yo creo que tiene que haber algo que me pueda respaldar. Bueno, de la misma manera, la Biblia es así. La Biblia no lo podemos ver con los ojos de religión o ojos religiosos, sino tenemos que verlo con el principio del reino de Dios. Que la Biblia no es un libro religioso, sino es el testamento que Dios le dejó a sus hijos y a sus ciudadanos. Sobre todo, es la constitución que le dejó a cada ciudadano. Y es por eso que cuando estábamos hablando el domingo, es que Dios no opera con sentimiento. Dios es movido por derecho, porque es un libro legal, es un documento que Dios nos da a cada ciudadano. Entonces, si yo voy a entender las promesas de Dios y lo que Dios tiene para mi vida, yo tengo que entender qué es este manual. Este manual es la constitución para mi vida. Y si te das cuenta, la Biblia dice: esto tiene los principios que nos van a ayudar a prosperar y que las cosas nos van a salir bien.
Comúnmente cuando estudiamos la Biblia, y especialmente si crecimos en la infancia en la iglesia, algunos sí, algunos no, pero sabemos un tipo de historia en la Biblia, como un pez grande se comió, decíamos se tragó a Jonás. Entendemos la historia de Noé que construye el arca, entendemos la historia de David que toma una piedra y, ¿verdad?, tumba a Goliat y tarde que temprano le corta la cabeza. Sabemos historias que para muchos es, qué bonita, está excelente, pero cuando vivimos en momentos y vamos creciendo, entendemos que muchas de esas historias simplemente se quedan en el pasado. Decimos, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo es relevante a lo que estamos viviendo? Y la realidad es que la mayoría de creyentes no entendemos esto claro, no lo entendemos como cristianos, no entendemos que este es un documento legal, que esto es la constitución de todo ciudadano del reino. Pero como no lo entendemos, muchos de nosotros nos sentimos atorados, frustrados, porque no podemos prosperar, o creemos que la prosperidad no es de Dios para nosotros, o que las cosas no nos van a salir bien, y esa es la manera que Dios quiere que nos vaya la vida. Y esto es donde muchos de nosotros somos afectados. Por eso tenemos un problema cuando alguien va a prosperar, porque decimos, bueno, eso no es de Dios. Cuando alguien va a progresar en la vida, bueno, es que eso no es de Dios, porque entendemos que todo lo que está haciendo y prosperando en la vida, a veces decimos, bueno, no es bueno que el pastor le vaya bien, no es bueno que tengan ese edificio, de dónde lo hacen, cómo le están haciendo. Pero hay principios que Dios establece. La Constitución es el sistema en principios fundamentales que un estado, una nación o un reino es gobernado. Incluso el reino de Dios es gobernado por principios. Es un sistema de principios. Digan conmigo, los principios funcionan. Sí, los principios funcionan. Puede ser pagano, puede ser creyente, los principios funcionan. Funcionan aquí en México, funcionan en China, funcionan en Estados Unidos. Los principios funcionan. Y muchos de los problemas es que nosotros nos molestamos cuando gente aplica principios y los principios funcionan. Bueno, quiero decirte algo. La Biblia, la Constitución, el libro de Dios, la ley de Dios tiene principios que aseguran nuestro bienestar. Hay principios que si los aplicamos simplemente funcionan. Muchas de las veces como creyentes nosotros nos encanta la persona de Jesús, pero no nos gustan los principios de Jesús. No nos gustan, no los aplicamos, ni sabemos que existen. El pagano no le gusta la persona de Jesús, pero le gustan los principios, y los principios les funcionan. Hay principios, por ejemplo, el principio es el que ahorra poco a poco, tarde que temprano se hace rico. Es un principio. El segundo principio, nadie edifica sin primeramente planificar. Y la mayoría de nosotros le hacemos a lo loco, tratamos de edificar, aunque por fe, pero muchas veces no tenemos un plan. Hay principios, si aplicas los principios van a funcionar. Número 3, el principio de la ley y de la siembra. Todo lo que siembras, eso cosechas. Si siembras generosamente, generosamente vas a cosechar. Es un principio de ley. Muchas veces criticamos a la gente que está pidiendo que vamos a sembrar, creemos en sembrar y decimos, bueno, es que nomás quieren tu dinero, nomás quieren tu diezmo, el pastor, la iglesia. Pero hay un principio: si yo siembro, voy a cosechar. No importa lo que tú digas ni lo que tú creas, porque todo funciona con principios. Entonces, el propósito de la Constitución es darle al ciudadano el poder para prosperar en su país. Sí, esto es la Constitución. Incluso todos nosotros tenemos esa Constitución en cualquier parte del mundo en el cual tú te encuentras. Pero es lo que hace esa Constitución, te da el poder para prosperar en tu país. Si tú aprendes a aplicar esos principios, si tú aprendes a aplicar esos principios en cualquier parte que tú tengas, tienes el derecho de prosperar, porque vas a saber cómo hacerlo. Ahora, imagínate, el reino de Dios lo establece de esta manera. Lo establece de tal manera que Dios nos enseña estos principios para que tú prosperes en el país
en el cual se llama el reino. Si no estudias o no conoces la constitución en el país donde tú vives, nunca podrás alcanzar los beneficios de esa prosperidad, de sus beneficios. Si somos realistas, la mayoría de nosotros en un momento estudiamos la constitución cuando estábamos en la escuela o cualquier momento, pero no recordamos, no sabemos y no los hemos aplicado. Pero muchas de las veces todos apelamos y todos peleamos, es que yo tengo derechos. Y cuando tú dices yo tengo derecho, ¿qué estás diciendo? Bueno, dentro de un documento me asegura el beneficio como un ciudadano, como un ser humano. Hay algo que me avala, hay algo que está escrito. Bueno, si es verdad, entonces ¿por qué batallamos tanto para creer ese documento que Dios establece, que se llama la Biblia? La Constitución es el mapa para todo ciudadano para que prospere. Quiero decirte algo. Si en lo natural la Constitución es el mapa para que nos va a guiar a poder ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida como ciudadano, ¿qué oportunidades hay para una persona? ¿Qué oportunidades hay en el sistema, en el mundo donde tú vives, en el país donde tú vives? Pero ahora imagínate qué es lo que está guiando tu vida dentro del camino de Dios, dentro del reino de Dios. La Constitución no solo te empodera para tener riquezas o dinero, sino una fortuna. Tú dirás, bueno, una constitución le llaman la tierra de oportunidades. Por ejemplo, si tú vas al país vecino, Estados Unidos, le llaman la tierra de oportunidades, porque me está dando a entender que hay ciertas oportunidades para toda persona que es naturalizada o es ciudadana. Hay oportunidades. Las oportunidades son diferentes que en ciertos países que son socialistas, que son comunistas, que tienen un sistema medio corrompido o destrozado. Pero mire lo interesante. En el reino de Dios, la Constitución no solamente te empodera para tener dinero o riquezas, sino te prepara, te empodera para tener una fortuna. Y dirás, ¿una fortuna? Sí, una fortuna es más que riquezas. Una fortuna puede ser salud. La Constitución de Dios te enseña cómo vivir una vida saludable. Te enseña cómo vivir, porque no dice, ¿acaso no son vosotros el templo del Espíritu Santo? Nos enseña cómo vivir una vida feliz. No más que una felicidad, es gozo, vivir gozosos, regocijados en todo momento. Nos enseña la fortuna de estar completos. Estoy completo en Él porque Él está en mí. Alma, cuerpo y espíritu es santificado y estoy completo. Esta constitución me empodera a tener una mejor economía. No estar en deuda, porque el que está en deuda es esclavo a su deudor. Me enseña cómo honrar a Dios, ser generoso, no ser tacaño, no ser codo, sino soy administrador de las riquezas de Dios. Entonces la Constitución explica los derechos de cada ciudadano. ¿Qué derechos tengo yo? ¿Qué derechos tienes tú? Y cómo los podemos ejercer y tener beneficios en ese país. Es impresionante porque hay más de 50 países que gobiernan su sociedad con eso que se llama Constitución. Y el reino de Dios no es una excepción. El reino de Dios es de la misma manera. Si esos más de 50 países son gobernados por las sociedades, son gobernadas por una constitución. Es el derecho de cada ciudadano. Y el reino de Dios no queda como excepción, porque el reino de Dios así es. Dios es el rey, es soberano sobre todas las cosas, es Señor, el Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que empodera y avala su palabra? Bueno, lo que Él estableció, su autoridad. Y la constitución en el reino de Dios es, digan conmigo, la santa palabra de Dios. La constitución en el reino de Dios es la palabra de Dios. Mira lo que dice en Josué capítulo 1. Volvemos a ver. Dice esto: asegúrate de meditar en la ley de Dios de día y de noche, haciendo esto. Mira, estudia constantemente, medita en este libro, en esta constitución. En otras palabras, investiga, revisa, lee, entiende tus derechos. Tú tienes derechos. Y si tú haces esto,
de día y noche. Esto no se hace en 5 minutos, esto no se hace en 3 minutos. Dice de día y de noche. Medita, asimila, vívelo, velo, comienza a declararlo, comienza a hablarlo de día y noche, y asegúrate obedecer. Sigue los principios, y haciendo esto te va a prosperar y te va a salir bien todo lo que tú haces. Bueno, estimado amigo y hermano que me estás viendo, quiero explicarte un poquito cómo funciona esa constitución. Bueno, esta constitución que se llama la Santa Biblia, la palabra de Dios, contiene 66 libros, que está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Pero mira lo interesante: si esta constitución es tan importante, es un decreto, es un derecho, es un principio que tiene para nosotros, no solamente tiene 66 libros, tiene 3.566.480 letras. No solamente se termina en letras, tiene 746 palabras. Puedes encontrar 31.102 versículos, puedes encontrar 1.189 capítulos, puedes encontrar 3.565 promesas. Si tú me dices, yo no puedo prosperar, no me está yendo bien en la Biblia, no puedo salir de la mediocridad, no puedo salir, es que no has podido entender que este libro no solamente es un libro religioso, es la palabra, es la constitución, es el derecho de todo ciudadano para que viva empoderado, para que camine empoderado, para que entienda su propósito. ¿Por qué? Porque si una letra me falla, bueno, hay otro versículo, y si un versículo no funciona, hay una palabra, y si no es una palabra, es un texto, y si no es un texto, es un libro, y si no es un libro, es una promesa. Porque cuando entiendo el derecho de la constitución que Dios ha dado para el ciudadano, no podemos fracasar. Fracasamos porque no entendemos. Y uno de los problemas más grandes que mucho cristiano y creyente está viviendo en la mediocridad, en la pobreza, acepta la pobreza, acepta estar enfermo, acepta no progresar en la vida, y culpa a la iglesia, culpa al pastor, culpa a la sociedad, culpa al país. Es porque no te has dado cuenta que no somos de esta tierra, somos ciudadanos del reino, vamos de pasada, y el rey está sentado en su trono, y él nos ha dado el derecho de ser llamados sus hijos, y sobre todo nos ha dado la constitución para poder saber cuáles son los beneficios como ciudadano. Entonces, en la Biblia, escuchan, en la Biblia la ley y los derechos de ciudadanos están documentados. Todo. La Biblia está esto. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Todo está documentado. Tú dirás, bueno, ¿será posible? Sí, aquí están lo que te va a gobernar. Pero ¿de qué me sirve si solamente leo la Biblia como un libro religioso de vez en cuando? Algunos decían, mire, su Biblia está tan empolvada que nunca la ha abierto. Algunos todavía la tienen con la envoltura de cuando se la dieron cuando se casó, sus 15 años de atrás. Pero es tiempo de abrirla, es entender cuál es. No solamente tu teléfono, no solamente tu iPad. Agarra la Biblia, comienza a escribir, comienza a leerla, comienza a poder hablarla. Porque en la Biblia es el documento, es la constitución para todo ciudadano. Entonces, si todo eso está documentado, ¿cómo está documentado? Bueno, 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 lo podemos ver de esta manera, que las promesas de Dios son sí y amén. Alguien diga, sí, soy bendecido, sí soy bendecido, sí soy próspero, sí soy sano, sí soy favorecido. Dile, no me odies por ser bendecido, no me odies, no me critiques, y aunque me critiques no importa, porque sí le digo a Dios sí y digo amén. Alguien diga amén, alguien comparta, alguien diga, soy lo que Dios dijo que sería. No soy un simple mexicano, no soy solamente un americano, no, soy ciudadano del reino de Dios, soy favorecido. Digan conmigo, soy bendecido, soy hermoso, soy guapo, alguien diga amén, porque todo está documentado lo que Dios dijo. Dios dice sí en las promesas. Digan conmigo, las promesas de Dios
vienen a mí, la sanidad viene, esa casa nueva viene, esos documentos son liberados, esos documentos de inmigración liberados en el nombre de Jesús, esa deuda es cancelada, sí a las promesas, mis hijos regresan a casa. Bueno, si fuera poco, hay otras promesas documentadas que Dios nos ha dado. Eso es en el Salmo 89 versículo 34. Dios nunca retrae o cambia sus promesas. Yo quiero decirte algo, mi estimado hermano. Salmos 89 o 34, Dios nunca retrae a sus promesas. Dios no es movado, no se mueve, al contrario, Él no cambia. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Dios va a cumplir sus promesas. Si Él dijo que Él iba a hacer algo contigo, iba a sanar tu cuerpo, te iba a sacar de la circunstancia en la cual tú has estado. Si tú tienes algo, oh Dios mío, siento que hay gente que está pregnada con una promesa. Tú dices, pastor, se ha cerrado todo, apóstol, estamos en una pandemia, todo está estancado, pero la promesa de Dios que está dentro de ti desde que comenzó el año no se ha cancelado, al contrario, está por liberarse en tu vida. Algo va a suceder en los próximos 30 días en tu vida, algo va a cambiar. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque no cambia. Incluso la Biblia nos vuelve a enseñar, Josué capítulo 23, 14. No fallan las promesas de Dios. Dios no puede fallar. ¿Y cómo estoy seguro? Como ciudadano, porque la Biblia me dice, las promesas de Dios no fallan. Las promesas de Dios no fallan. Y si fuera poco, Dios también nos dijo lo siguiente, que Él ha prometido vida eterna. Primera de Juan capítulo 2 versículo 25. Nos ha prometido vida eterna. Él tiene vida eterna para ti. Es una promesa. La vida que estoy viviendo no solamente la disfruto ahora, sino también la voy a disfrutar en la eternidad. No esperes disfrutar tu vida en la eternidad, sino disfrútala ahora. Disfruta las bendiciones de Dios. No pidas disculpa por la gracia y el favor que Dios te ha dado. Al contrario, disfruta porque tendrás vida eterna. También Dios en su documento legal y como constitución, Dios hace lo imposible. Lucas 18:27, la Biblia nos enseña que para Dios nada es imposible. Hay cosas que tú has limitado a Dios, pero hace para un lado, porque el Dios de lo imposible está por entrar. No hay cura para tu enfermedad, no hay cura para la bacteria, no hay cura para donde tú te encuentras. Tú dices, no tengo ni el dinero para edificar ese edificio. Le estoy hablando a un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dice, no creo poder hacer esto, pero Dios dice, yo soy el Dios del imposible y Dios lo va a hacer posible. Pero ¿cómo saber que Dios hace lo imposible si no encuentro y no entiendo mis derechos y lo que está dentro de la Constitución? Dios promete liberarnos del temor. Si Dios también dentro de la Constitución, ¿por qué vives en temor? Salmos 34 versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y me libró de todos mis temores. Todo miedo se va de tu casa, todo miedo se va de tu vida, toda ansiedad es cancelada en el nombre de Jesús. Tú tienes miedo, tú que me estás viendo, dice, tengo miedo a morir con este virus, tengo miedo porque no tengo para pagar mi casa, tengo miedo porque no sé cómo le vamos a hacer. Bueno, quiero decirte algo. Dentro de la Constitución, como ciudadano del reino, entiendo que es un derecho y un beneficio que el Señor me va a librar de todos mis temores. Oh, si fuera poco, Dios nos dice en esto, como ciudadanos del reino y como ciudadanos dentro de la Constitución, Dios ha prometido la salvación para nuestros hijos. Escúchame bien, la salvación está tocando a tu puerta. Isaías 49:25 en la Nueva Traducción Viviente dice que el Señor está por traer Él va a pelear por ti. Mira lo que dice, que el Señor va a pelear por ti y sobre todo la salvación vendrá sobre tus hijos. La salvación vendrá sobre tus hijos. La salvación vendrá sobre tus hijos. Quiero decirte algo, Dios está peleando. Dice, tu pleito yo lo defenderé. Él va a pelear por tu causa y yo voy a salvar a tus hijos. Alguien diga amén. Bueno, si fuera poco, dentro de la Constitución, Dios ha
prometido suplir mis necesidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19, Él ha dicho: yo voy a suplir toda conforme a sus riquezas en glorias. Mi Dios, digan conmigo, mi Dios. No sé tu Dios, pero mi Dios. Yo no sé a qué Dios sirves, pero yo sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él se llama Jesucristo y dice: mi Dios, digan conmigo, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta. Todo, no algunas cosas, no más a ver cuál le alcanza, a ver si le alcanza la economía, a ver si le puede pagar, a ver si tiene suficiente crédito en su banco. No, no, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dentro de esta constitución, Él me ha enseñado que Él es el dueño de todo. Estas leyes y derechos están declaradas y preparadas para cada persona que entiende que es un ciudadano del reino. Eso es bien interesante, porque en cada libro de la Biblia tú vas a encontrar lo que Dios ha determinado para todo ciudadano. La Biblia, una vez más, no es un libro religioso, pero cada vez que tú lo ves como un libro religioso, tú nunca vas a poder caminar en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Tienes que ver la Biblia de tal manera, no como un libro religioso, sino tienes que leerlo. Vea eso, tienes que leerlo con propósito. Tienes que leerlo con propósito. Y esto te llevará a entender con facilidad. Si tú no puedes leerlo con propósito y tú dices: bueno, ese Dios que hablan de Abraham, de Isaac, de Jacob, eso yo no creo que Dios pueda hacer. Es interesante cómo hablamos que Job y Abraham era riquísimo, y nosotros estamos batallando y como mente religiosa: oh, es que Dios no quiere que yo sea rico. Y la Biblia nos enseña, no hay problema, dice, hablándole a los ricos, dice, nomás que no sean soberbios, que no sean arrogantes. Pero vea esto, cuando entendemos el principio de lo siguiente, es cuando yo leo la Biblia y lo entiendo, lo tengo que leer con propósito y entender, y voy a poder entender con facilidad. La forma que vemos la Biblia nos va a empoderar a descubrir los misterios del reino de Dios. La forma que yo entienda que este libro es la Constitución es lo que va a revelar los misterios del reino de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 7, la Biblia dice lo siguiente: pedid y se os dará. Yo le estoy hablando a alguien. Algunos de ustedes tienen miedo a pedir. Tienen miedo a pedir porque dicen: bueno, es que si voy a pedir me van a decir que no. Yo he aprendido algo en mi vida. Mira, yo pido y si no me lo dan, nunca lo tuve. Entonces, cuando yo aprendo a caminar en este principio, Dios dijo: hay veces que tienes que pedir y pide, y llega un momento, pide y se os dará, busca y hallaréis, llamar y se os abrirá. Yo recuerdo tiempo atrás, uno de mis amigos, el profeta Diego, me dijo lo siguiente: me dijo, ¿sabías tú que las personas de Israel tienen un principio, y ese principio funciona? Es de tres cosas. Cuando te habla por primera vez o tú le hablas, él no te responde, pero él lo hace porque quiere saber si realmente estás interesado en su conversación o en lo que tiene que decir. Y este mismo principio, dijo, lo vas a encontrar aquí, porque número uno, comienzas, pide. Pero ¿sabe lo interesante? Que la mayoría de nosotros nomás comenzamos pidiendo y ahí nos detenemos. Como Dios no nos da nada, ya no voy a hacer nada, me voy a quedar. Pero el ciudadano del reino dice: pide, y si me cierra la puerta porque no me dice nada, ahora tengo que buscarle, porque si le busco voy a hallar. Y después, si nada sucede en buscar, ahora voy a comenzar a llamar, porque no me voy a ir de tu puerta hasta que tú no me abras. Yo le vengo a decir a alguien este día: cuando tú entiendes que eres ciudadano del reino y tú tienes una constitución, no es malo, porque Dios no es movido por sentimiento. Quiero decirte algo: lo que mueve la mano de Dios
Dios, lo que mueve el dedo de Dios, lo que mueve a Dios a actuar, no es cuánto lloras, discúlpame, no es cuánto brincas tampoco, no es cuánto levantas tu mano, no, es cuando tú llegas y tú dices: Señor, yo no lo dije, porque mira esto, Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes. Dios le dijo: vas a ser padre de multitudes. Pero cuando Dios le habla a Abraham, él y su esposa no podían tener hijos. Él tenía 75 años. Y quiero que tú entiendas, esa revelación es poderosa. Abraham nunca le pidió un hijo, Dios fue quien le dijo. Y como Dios le dijo, Dios era responsable. No importa que durara 200 años, no importa que durara 500 años, pero Dios le había dicho, y como Dios le había dicho, tenía que cumplirlo. Y Abraham llega y dice: Señor, yo nunca te los pedí, pero si mi cuerpo está casi muerto, voy a confiar en lo que tú me dijiste. Yo le vengo a decir a alguien en este momento: cuando tú entiendes que eres ciudadano del reino, cuando tú entiendes que tú tienes una constitución, Señor, yo no te pedí nada, pero tu palabra dice que tú sigues siendo el proveedor. Tu palabra dice que tú sigues siendo el sanador. Tu palabra dice que tú sigues siendo el que vas a rescatar a mis hijos. Que, Señor, voy a ser salvo, no solamente yo, mis hijos, mi familia, mis hijos regresarán a casa. Señor, yo te estoy creyendo a ti. ¿Por qué? Porque entiendo la constitución de ser que tengo como ciudadano. Entonces, esto revela, escucha, esto revela los misterios del reino de Dios. Quiero terminar esto. Y este pensamiento es bien poderoso para que tú entiendas lo último de la constitución del reino de Dios. Lo que tú ves es lo que se manifiesta. Lo que tú ves, como tú ves la constitución, la Biblia, es lo que se manifiesta. Porque esta mujer con flujo de sangre por muchos años pudo ver la sanidad en Jesús. Porque ella sabía que en Él estaba la sanidad. ¿Sabes por qué muchos de nosotros decidimos seguir estando en una condición de enfermedad, de pobreza, estancados, una vida, verdad, pésima como vivimos? Porque no hemos visto quién es Él y no hemos visto lo que está establecido para nosotros. Esta mujer, como miró sanidad, no esperó: Señor, imponme las manos, úngeme con aceite. ¿A qué horas es el culto? Porque ahí es cuando, después que termine el predicador, voy a ser sano. Ahorita mismo, aunque no he terminado, si tú te dimensionas en este momento, lo que tú ves, tú recibes. Esta mujer vio sanidad, vio su derecho dentro de esa constitución, y al momento fue sana. El momento que estaba sangrando, toda sangre se secó. Los discípulos vieron a Jesús como maestro, y como lo vieron como maestro, recibieron sabiduría. Yo te voy a decir algo: si tú ves a Dios como tu proveedor, Dios va a mandarte todo, porque lo que tú estás viendo, tú lo estás viendo. En mi casa ya no hay ausencia, en mi casa hay más que suficiente. Algo está rebosando. porque En mi casa comencé con un principio, dando y creyendo que en todo lo que doy, el que da generosamente cosechará. Esta mujer que no tenía nada, lo único que tenía era lo último que iba a dar, y cuando lo dio más que los ricos, y sabía que al momento de darlo, mire, escuchen, al momento de darle se terminaba su pobreza, porque lo que vio es: ya no veo mi condición limitada, ahora veo mi condición prosperada, ya no veo mi condición estancada, ahora veo en una oportunidad que voy a entrar. Ese 2020 no es un tiempo de pandemia únicamente, no es un tiempo donde todo se está clausurando y todo se ha cerrado. No, al contrario, voy a verme que tengo la cara en alto, levantando mi cuello, diciendo: el Señor va conmigo y va por delante, en el nombre de Jesús. Pero tengo que entender que soy ciudadano del reino, y dentro de esto Dios tiene beneficios para mi vida. Dios tiene beneficios para mi vida. Hoy, en ese día, termino diciéndote: agarra tu Biblia, y tú tienes no que leerlo como un libro religioso. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños leíamos? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, decía: yo leí 50 capítulos. Pregúntame si me acuerdo. No me acuerdo nada, porque muchos leíamos nomás porque la maestra Lili iba a decir: ¿Cuántos capítulos leyeron? ¿Cuántos capítulos leyeron? Y la realidad es que lo único que dije: bueno, 30, 40, 20. Pero hoy comienzo a leer y digo: Señor, estos son mis derechos.
Esos son mis derechos. Hoy yo declaro que tú tienes derecho de ser bendecido. No porque yo lo diga. Y muchos te ofenden cuando dice, es que yo declaro. Bueno, es que solamente te estoy afirmando, no lo que el religioso dice, sino lo que el rey ha dicho de mí, lo que él ha declarado en esa constitución. Que tú vivas limitado y vivas en ignorancia porque no entiendes tu constitución, es lo mismo que pasa en cualquier país. En cualquiera que tú te encuentras, la gente se va a aprovechar de ti porque tú no entiendes tus derechos, tú no entiendes la constitución. Pero cuando tú tienes una constitución, tú dices, mire, en artículo tal, en este artículo defiende mis derechos de lo que hago como ciudadano. Bueno, aquí está. Hoy yo declaro que tú vas a ser sano, porque el Señor lo ha declarado. El Señor te va a prosperar, el Señor te va a liberar, el Señor va a traer cambios a tu vida. Pero lo más importante es que tú entiendas qué es la constitución. Quiero que tú prepares tu corazón para los beneficios y para lo que Dios tiene, pero sobre todo camina, medita en esta ley. Si tú practicas ese principio, alguien dijo, el éxito está predeterminado por los hábitos que esa persona tiene. Y si tú practicas, nadie que pueda meditar, o Dios se equivocó o todo lo que estoy hablando se equivoca. Estoy equivocado, pero Dios me declaró y me dijo esto, y te lo digo a ti, que si tú meditas en la ley de Dios de día y de noche haciendo estas cosas, vas a prosperar y todo te saldrá bien. ¿Por qué voy a dudar? ¿Por qué voy a negar? ¿Y por qué voy a decir que las cosas no me van a salir bien? Señor Jesús, hablo a cada persona que me está viendo, declaro una palabra de fe, una palabra de sanidad, una palabra que cada persona comienza a caminar en un tiempo y una dimensión diferente. Como ciudadanos del reino, nosotros, todos como ciudadanos del reino, Señor, no acepto pobreza en mi vida, no acepto enfermedad en mi vida, porque enfermedad está ilegal, duda, temor está ilegal, no entra a mi vida, porque la paz de Dios está sobre mi vida, porque la provisión de Dios está sobre mi vida. Señor, camino en esta palabra y sobre todo te creo y lo que tú estás declarando para este tiempo. En el nombre de Jesús oro por cada persona que está viéndome en cualquier parte del mundo y que ellos puedan experimentar, no solamente hablar de la Biblia, no solamente hablar del reino de Dios, pero que vivan una vida empoderada y una vida de reino, manifestándolo en todas las áreas de su trabajo y vida. En el nombre de Jesús, hazme un favor, por favor, conéctate conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Libertad Espiritual Tijuana, haz like, síguenos y comparte esta palabra. Esta palabra regresa, vuélvela a tocar, vuélvela a meditar, escúchala de nuevo. Porque si tú puedes aplicar esto, cuando todos digan ¿cómo lo hiciste?, usted va a decir, seguí un principio y los principios no fallan, especialmente los principios de Dios. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de Libertad Espiritual. Bendiciones.